mi hija. Se le lleva a la cesárea y en el acto quirúrgico ella hace un paro. Después de los 13 años que ella cumplió, yo no conocía a ella. Su cuerpo no está aún desarrollado como para llevar una gestación. Y después de los 7 meses que anduvimos juntos, ella se quedó embarazada, con el consentimiento de su mamá, todo. Hola, muy buenas noches. Arrancamos 24 horas con esta tremenda historia que primeramente habla del abuso de una menor de 14 años por parte de un hombre de 37. La niña quedó embarazada y esta historia terminó en una tragedia porque falleció en el quirófano, mientras que el bebé está grave en terapia intensiva. El hombre, el responsable, la pareja circunstancial, 37 años. Yolanda. Carlos, ¿cómo estás? Y justamente conversamos con este hombre de 37 años que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía y Alexis Aveiro nos va a contar todos los detalles esta noche. Juventud divino tesoro. ¿Hasta dónde un adolescente puede llegar para lucir un pendiente en las orejas? Una tremenda historia que nos viene desde la capital del departamento de la Mambay, en Pedro Juan Caballero. Imágenes estremecedoras acerca de cómo comenzaron a perforarse las orejas estos chicos en la zona norte. Y mucho cuidado con a quienes nos encomendamos, a quienes entregamos nuestra confianza. Parece que hay curas falsos circulando en la zona del Alto Paraná y vamos a estar con Luis Gavilán y ese tema en instantes. Pero arrancamos con esta noticia que proviene del sur del país y habla de un empresario quien fue para hacer una transacción en una playa de vehículos de compra y venta. Llevó una fuerte suma de dinero, pero finalmente esto terminó truncado porque aparecieron delincuentes fuertemente armados que finalmente se alzaron con un millonario botín. Así, con brutal violencia actuaron dos marginales a plena luz del día. La víctima elegida por los mismos es un empresario encarnaceno que por temor a represalias no quiso revelar su identidad. En las imágenes de un circuito cerrado, se observa a la víctima llegando a bordo de un automóvil a una playa de vehículos ubicada sobre la calle Mariscal Estigarribia. Detrás de él llegan los dos bandidos a bordo de una motocicleta, quienes rápidamente logran interceptarlo en el patio del negocio. Realizando disparos intimidatorios, los asaltantes lograron despojar a la víctima de unos 5 millones de guaraníes. Justamente no, ya que cerca del mediodía esta persona, el cliente, se acercó a la empresa como para poder concretar el negocio y en ese momento una persona se acercó al cliente y vimos el forcejeo y no entendíamos qué es lo que pasó hasta que escuchamos el disparo, ¿verdad? Un disparo, dos disparos y ahí lógicamente tuvimos también nosotros de guardarnos y salir y correr, ¿verdad? Eso fue lo que vimos, observamos en un fragmento de segundo, ¿verdad? Y después más con el susto salimos todos realmente a correr, ¿verdad? Una cosa que... pero menos mal nosotros tenemos todos cámaras, estamos resguardados, ¿verdad? En la playa de vehículos se encontraban varias personas
quienes desesperadas corrieron por sus vidas. Felizmente los disparos no hirieron a los presentes. Realmente fue un momento muy difícil para nosotros, ¿verdad? Sí. Se dispararon al aire, ¿verdad? Totalmente intimidándole a la persona, ¿verdad? Y realmente justamente también había unos compañeros también en ese momento que estaba mostrando a unos clientes vehículos. Menos mal, gracias a Dios, que el disparo creo que fue intimidatorio más bien, ¿verdad? Es un cliente que estaba realizando las transacciones correspondientes, ¿verdad? Totalmente así mismo, ya justamente vino para concretar y seguramente la información que tenían estas personas era como que el señor traía seguramente, ¿verdad? Lo cual sería una sorpresa que no es así, ¿verdad? Realmente estas transacciones así normalmente ya se hace por otra forma, ya no en efectivo, ¿verdad? Los asaltantes ya venían siguiendo a la víctima, quien realizó transacciones en una entidad bancaria para el pago de un automóvil. Los delincuentes tenían sus cascos puestos y tras el hecho se dieron a la fuga, con paradero desconocido. Estos son afanosamente buscados por investigadores de la Policía Nacional. Una mujer denunció a su ex marido por una brutal golpiza. Según ella, aparentemente el hombre estaba en estado etílico cuando llegó a la casa y fue golpeada en el rostro. Ya hizo la denuncia formal al respecto y pretende quedar con la custodia del hijo que tienen en común. Así quedó el rostro de Natalia Espínola tras ser supuestamente agredida por su expareja. Se trata de un nuevo caso de violencia intrafamiliar que dejó a la víctima con heridas y fuertes golpes en la cara. Según la denuncia, la víctima también sufrió doble fractura de la nariz. La mujer responsabiliza del hecho a su exmarido de nombre Andrés Velázquez, con quien tiene un hijo de 9 años. Según datos de la comisaría de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú. Ella fue a buscarle al niño ese día, el viernes, después de terminar el colegio. Y después encontró con el señor este que estaba borracho y ella quiso, encontró la comida toda quemada y cosas así. Ella agarró al niño, se fue en busca de comida, la compró y volvió a la casa. Cuando volvió, el tipo estaba ya despierto y discutió por el tema de que él quería que vuelva con él, ¿verdad? Y fue a raíz de eso que empezó el problema. O sea, que le exigió que vuelva entonces con él y sí. En este caso su sobrina se negó y por eso... Sí, exactamente. O sea que la golpiza fue en estado etílico entonces. Sí, exactamente. Sí, el niño es testigo presencial, era el único que estaba ahí, ¿verdad? Le dice que ella le agarró del cuello, o sea que él le agarró del cuello y cuando ya estaba en el suelo le propinó la patada. Según la fiscal interviniente Sonia Estigarribia, el supuesto autor ya fue imputado y la misma pidió prisión preventiva para el hombre. Estamos en una etapa investigativa y nosotros vamos a recabar las informaciones pertinentes para consecuentemente llegar a una etapa conclusiva. Sí, en la carátula de la imputación. Y está por el hecho de violencia familiar. ¿El mismo ya se encuentra aprehendido? ¿Por dónde anda? El mismo ya fue puesto a disposición del juzgado, eso es lo que yo últimamente supe de eso. Sí, ¿usted no pidió la prisión del mismo? Sí, en esos casos sí. Los hechos de violencia familiar sí o sí ameritan decretar la prisión preventiva. Nosotros eso sí o sí solicitamos y el juez es el quien decreta. O aplica las medidas que él crea conveniente, pero en los casos de violencia familiar sí o sí se aplica eso. Sí. Y tengo entendido, creo que ya la abogada le puso también a disposición. Familiares de la víctima manifiestan que la mujer supuestamente recibe amenazas, tanto por parte del denunciado como de los familiares del mismo, por lo que piden garantías para que el caso no termine. Vamos ahora hasta la capital del Alto Paraná. Lo adelantábamos al arranque del informativo acerca de la historia de un cura aparentemente mao. Hemos escuchado varias crónicas sobre la falsificación de documentos, de hombres que asumen otras personalidades, otras profesiones, pero cura muy pocas veces, ¿eh? A ver, contanos por favor de qué se trata esto, Luis Gavilán, buenas noches.
Buenas noches, Carlos, Yolanda, un saludo cordial para ustedes y nuestros televidentes. Y esta historia se inicia justamente en la diócesis de Ciudad del Este, ya que varias personas acuden hasta allí con la intención de realizar la primera comunión. Presentan el certificado de bautismo y al verificar se percatan de que no corresponde a la diócesis de esta zona del país. Verifican bien y se encuentran con la supuesta Iglesia Apostólica del Paraguay, Nacional del Paraguay, así le llaman a esta iglesia, y que supuestamente tiene su sede central en la capital. Aquí en el este no existe, y existe sí un representante, o dice él ser el representante de esta iglesia, el cura Olimpio Armoa, porque él dice que es sacerdote, realizó bautismos y lo sigue haciendo a domicilio. Es por eso que la diócesis saca un comunicado para justamente desmentir y, por sobre todas las cosas, advertir a la feligresía sobre esta situación. El mismo, muy descontento, accedió a una consulta de este medio y en la entrevista es lo que decía. Y en verdad, ya hace tiempo que nosotros veníamos un poco haciendo una observación a este trabajo pastoral que ellos también hacen. Como usted acaba de decir, ellos pertenecen a la Iglesia Católica Paraguaya, que no corresponde a la Iglesia Católica universal, por decir así, romana. Entonces, se visten como sacerdote, tienen su obispo, celebran la misa, hacen todos los sacramentos y confunden mucho a la feligresía católica. Y por eso nosotros justamente hemos hecho ese comunicado, para que la feligresía no se confundan, porque aquí hay un problema en donde ellos se confunden, y como estos hermanos sacerdotes, como ellos se hacen llamar, católicos del Paraguay, ellos visitan a las casas, a las familias, sin informarle bien que no pertenecen a nuestras diócesis. Entonces la gente, como le ve que están vestidos como sacerdotes, con clérigma y todo, entonces es normal aparentemente. Y mandan a bautizar a sus hijos, confirmaciones, casamiento en masa. Entonces en ese caso también nosotros tenemos que, por eso tenemos que también enviar este comunicado a avisarle a la gente, a la feligresía nuestra, para que eviten eso. Nosotros no estamos ajenos de que de repente estos hermanos que se hacen llamar sacerdotes católicos también paraguayas, ¿verdad?, que ellos tengan su feligresía, eso pueden hacerlo, ¿verdad?, libertad de religión. Pero lo que nosotros queremos un poco llamarle también a la feligresía nuestra, que no caigan en este error. Bueno, en este caso el padre Fabio Recalde, representante de la diócesis de Ciudad del Este, desacreditando justamente los ritos de estas personas que se hacen llamar, según él mismo mencionaba, sacerdotes, y es la advertencia que lanzaban justamente a la feligresía por toda esta confusión. Sin embargo, reiteramos esto, Olimpio Concepción Duarte afirma que lo seguirá haciendo en nombre de Dios. Negar la acción del Espíritu Santo es un pecado imperdonable, y eso no es mi palabra, es de Jesucristo. Si niega la acción del Espíritu Santo, si niega la validez de un bautismo que yo administro, que me perdonen, pero que se va a tener que ver con el Señor solamente, no conmigo. Validez lo tenemos, porque yo fui ordenado válidamente hace 27 años. Y yo no soy un caído de catre. Yo hice mis 6 años de teología en el seminario en Estados Unidos. Hice mis 2 años de filosofía en Río de Janeiro. La ordenación fue válida porque fue un ex romano quien me ordenó. Solo para hacer... volver a reiterar este punto, ustedes no forman parte de la Iglesia Apostólica Romana, sí de la Iglesia Católica Apostólica Nacional de Paraguay. Correcto, nosotros somos independientes. Finalmente, padre, ¿hay alguna diferencia entre la iglesia que usted pertenece y la Iglesia Apostólica Romana? No creo que haya diferencia, en realidad el ritual nosotros lo utilizamos, nuestro ritual propio, que es vamos a decir, adaptado a nuestra necesidad. Hemos escogido los antiguos rituales que son válidos
y la hemos adaptado a la necesidad de nuestra realidad. Bueno, estas personas dirigidas, reitero, por el que acaba de hablar, Olimpio Concepción Duarte, no tienen un espacio físico determinado, por lo que realizan justamente estas celebraciones a domicilio. Es por eso el comunicado de advertencia a la feligresía católica por parte de la diócesis de Ciudad del Este, porque se ha generado toda una confusión y aquellos que fueron con la intención de realizar la primera comunión no lo pudieron hacer porque ese bautismo no reconoce la Iglesia Universal. Con ustedes, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Luis, por este reporte desde la capital del Alto Paraná. Vamos a otro tema gravísimo. Anoche en el Hospital Nacional de Itagua falleció una menor de 14 años luego de dar a luz vía cesárea a un bebé de unos 4 kilos. El padre de la criatura sería un hombre de 37 años acusado de abuso sexual a menores. Desde el 27 de febrero pasado, la adolescente de 14 años permaneció internada en el Hospital Nacional de Itagua a causa de algunas complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo. En la noche de ayer finalmente entró en trabajo de parto, pero los médicos de último momento decidieron someterla a una cesárea, supuestamente a causa de una brusca disminución de la frecuencia cardíaca. En el día de ayer ella rompe membranas, entonces estaba internada en un primer piso, se la baja a sala de partos, se la controla y se constata una disminución de los latidos fetales. Por ese motivo se le lleva a la cesárea y en el acto quirúrgico ella hace un paro, del cual se hacen todas las maniobras de resucitación. Durante 45 minutos se le hizo todas las maniobras. Lamentablemente, luego de dar a luz, la adolescente falleció. Según los médicos, fue a causa de una embolia de líquido amniótico que le generó un paro cardíaco. A nosotros nos duele muchísimo perder una vida. Somos médicos, ¿verdad? Y no, más todavía en el contexto de una niña de 14 años que hoy debería haber estado en el colegio haciendo otras actividades, ¿verdad? Y hoy está en esta situación lamentable. No debería suceder eso. Y ahí entran muchos detalles de educación, entra por sobre todas las cosas el entender un poquito de que una niña de 14 años no puede vivir en concubinato, ¿verdad? No, te van a decir los especialistas, su cuerpo no está aún desarrollado como para llevar una gestación. Por eso justamente ella estaba internada, porque al tener 14 años pasaba a ser un embarazo de altísimo riesgo. Sin embargo, su familia no cree en esta versión y responsabiliza al hospital de la muerte del adolescente por supuesta negligencia. Ella era muy alegre, mi hija. Ella, cuando yo estaba mal, mi presión y eso, limón y eso me hace jugo. Ella es lo que sabe todo lo que a mí me pasa. Mamá, levántate, ya toma tu mate, me decía. Ella que me hacía alegre a mi hija. Yo no sé lo que voy a decir. No tengo las palabras de decir. Tiene todito los papeleros que ella siguió demasiado bien su tratamiento. ¿Y después cómo le derivaron hasta el Hospital Nacional de Itagua? Porque le faltaba un estudio. Porque un viernes ella perdió un líquido. Y rápido me dijo el doctor que le haga una ecografía. Y un sábado a la tarde ya estaba todo cerrado ya acá, ¿verdad? En Itagua nomás lo que va a encontrar, me dijo. Nos llevamos ahí, se internó ya luego. Para disipar las dudas, la Fiscalía de Itagua dispuso que el cuerpo de la joven sea trasladado hasta la morgue judicial de la capital para ser sometido a una autopsia. Sus familiares acompañaron el procedimiento. Como se trata de un anticipo jurisdiccional de pruebas, están todos los médicos ya esperando acá y dentro de un rato se va a proceder a la autopsia pertinente. Desde el Hospital Nacional de Itagua sostuvieron que la menor falleció a causa de qué? De acuerdo al informe médico y al certificado de función, dice muerte súbita, embolia del líquido amniótico probablemente. Justamente para despejar todas las dudas y que no haya certeza de que falleció, el anticipo que se va a realizar en este momento. Por otra parte, la familia cuestiona la supuesta negligencia médica, eso también se va a buscar descartar. Efectivamente, así mismo.
La adolescente fallecida se había embarazado aún a los 13 años de un hombre de 37 años, a quien tenía como concubino en la ciudad de Capiatá. La legislación paraguaya penaliza el hecho como un caso de abuso sexual en niños, motivo por el cual el Ministerio Público libró orden de captura contra César Esteban López Ojeda, quien fue detenido horas después en el mismo hospital donde dio a luz la menor. Cabe resaltar que el bebé del adolescente nació con vida, pero permanece internado en terapia intensiva ante su delicado estado de salud. El hombre en cuestión, el padre de la criatura, tiene 37 años. La Fiscalía está viendo la posibilidad de imputarlo por abuso de menores. Alexis Aveiro conversó con él. Tenemos la entrevista a ver de qué manera él trata de explicar esta historia que terminó de la peor manera con la niña de 14 años fallecida. Alexis, contigo. Carlos, César Esteban López Ojeda, de 37 años, fue detenido en sede precisamente del Hospital Itagua, cuando se encontraba siguiendo muy de cerca la evolución del estado de salud de esta criatura recién nacida. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial. Él dio su versión de los hechos. Inicialmente asegura que inició una relación con esta joven cuando ella tenía 13 años, confirma el concubinato y finalmente afirma que fue bajo consentimiento de la madre de la menor. De hecho, estaban viviendo en la misma casa. Esto es lo que nos decía poco después de ser detenido. Sí, con una menor de 14 años y estaba acompañado con ella. Pues no se embarazó y seguimos así, con el consentimiento de su mamá, todo. Con el consentimiento de su madre, ustedes, bueno, vivían juntos. Vivíamos juntos, sí. También en la casa de su mamá. Vivíamos ahí todo, hasta ahora. ¿Desde los cuántos, bueno, años vos mantenías, en este caso, una relación con la menor? Y después cumpliendo los 13, y cumpliendo después de los 13 años que ella cumplió, yo le conocí a ella. ¿Cómo le conociste? Y somos vecinos del barrio. ¿Vos estabas con ella durante todo este proceso de embarazo que ella tuvo? Sí, desde el principio, desde que me enteré que está embarazada, yo la acompañé a ella en todo momento acá en el Centro de Salud Capiatá. Todos los procesos que ella necesitaba. En este caso, ¿se podría descartar un abuso por parte tuya? Y no, porque si que yo sepa, que yo diga que no, porque yo tenía el permiso de su mamá, todo, para que ella se enteró y bueno, y además en el primer momento que su mamá se enteró que está embarazada, vinimos al Centro de Salud y de ahí nos mandaron en Coden y de ahí nos fuimos también con su mamá también ahí. Bueno, la carpeta fiscal abierta por parte del abogado, el fiscal Víctor Rubén Villaverde Lugo, habla de abuso sexual en menores. Por orden del agente fiscal, el detenido permanecerá en sede en dependencia policial. Ya mañana está prevista su audiencia e inicialmente se decidirá cuál será el futuro, si es que la fiscalía solicita las medidas alternativas a la prisión o la prisión preventiva. Y hablamos de medidas alternativas a la prisión porque aparentemente hasta ahora esta persona se está haciendo responsable de la criatura y bueno, esta podría quedar inclusive hasta desamparada. No hablamos de que fuera lo correcto lo que hizo esta persona, sin embargo existe como cierta laguna teniendo en cuenta que esta persona prácticamente permaneció en todo momento, tanto con la joven como con la criatura hasta el momento de ser detenido, Carlos. Bueno, excelente. Vamos a ver qué determinación finalmente toma la Fiscalía con respecto a este caso. Sí se habló de esta siesta en un contacto en vivo con el fiscal de la causa. No estupro, sino directamente abuso en menores, pero está también la criatura de por medio. Vamos a estar siguiendo de cerca esta historia. Gracias, Alexis Aveiro. Cambiamos de tema y hablamos de política porque el candidato a la presidencia de la República por el movimiento y la alianza Ganar reclamó al Tribunal Superior de Justicia Electoral garantías de transparencia para las próximas elecciones. Necesitamos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral comprenda que debe ofrecer las garantías adecuadas del control y de transparencia para que este proceso electoral no tenga
un manto de dudas, no se produzcan precisamente estos temores de un fraude preelectoral. Se está hablando de un fraude preelectoral porque se están cambiando las reglas. Estamos viendo en las mesas que se discute hoy la conformación de las mesas, estamos viendo con relación al TREP. Consideramos importante que la justicia electoral también incorpore a las elecciones de candidatos al Congreso el mecanismo de conteo rápido. El tema del chat es fundamental, hace a la transparencia, y si no vemos de la justicia electoral realmente la voluntad y las garantías de la transparencia requerida para un proceso, las elecciones no se van a hacer, ¿verdad? No es que nosotros no vamos a participar, no se van a hacer las elecciones, es decir, las elecciones requieren tranquilidad, requieren seguridad, requieren transparencia, para que efectivamente todos los que vamos a participar, y no solamente los candidatos a presidente, también los candidatos a senador y diputados, merecen el respeto y la transparencia del proceso electoral. Pero por supuesto que estamos hablando y acompañamos, hemos expresado ya en varias ocasiones de la importancia que se le ofrezca las garantías también a las candidaturas a senadores, a las candidaturas para el Congreso Nacional. Es muy importante. Entonces no vemos nosotros y nos preocupa que la justicia electoral no esté entendiendo y no esté atendiendo este grave hecho. Estamos hablando de un fraude preelectoral, estamos hablando de poner en dudas todo el proceso. Queremos un proceso transparente, queremos un proceso que nos ofrezca garantías para que podamos realizar las elecciones. No se van a hacer las elecciones si no están dadas todas las garantías de una transparencia y de una seguridad del control. Bueno, varios parlamentarios confían que el presidente de la República, Horacio Cartes, finalmente tomará la determinación de vetar la ley del autoblindaje sancionado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Pero los que votaron a favor de esta legislación siguen afirmando que es necesario reglamentar lo que se refiere a la investidura. La polémica por el autoblindaje sigue siendo tema central en el ámbito político. La reglamentación de la pérdida de investidura sigue generando descontento y los legisladores que votaron en contra exigen que el presidente vete la ley, ya aprobada por mayoría por ambas cámaras del Congreso. Totalmente, nosotros hemos defendido, hemos señalado que es una legislación que pretendió modificar la Constitución, porque al hacerlo un agregado al artículo 201 estamos modificando. No corresponde y esperamos que el presidente de la República tenga la sensatez y logre vetar en forma inmediata este proyecto y quede sin efecto, porque tenemos varias cuestiones de otros legisladores que tenemos que tratar sobre pérdida de investidura. Se podía interpretar de esa manera y eso es inadmisible, eso no puede permitirse, así que yo estoy plenamente conforme con ese veto y espero que el presidente lo haga y creo que lo va a hacer. De promulgarse la polémica ley de autoblindaje, debe existir una condena de la justicia y una mayoría absoluta en el Congreso para poder sacar la investidura a un parlamentario. Julio Velázquez, senador oficialista, dice que se requiere la mayor cantidad de votos posible. José María Ibáñez, imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, dice que no está claro quién determina qué es el tráfico de influencias. De que es algo que corresponde, porque la Constitución dice para los casos de tráfico indebido fehacientemente comprobado. Lo fehacientemente comprobado es algo demasiado subjetivo. ¿Quién decide quién está fehacientemente comprobado? Deciden nuestros pares, deciden los medios de comunicación, deciden los actores económicos, ¿quién decide que algo está debidamente comprobado? Para suspender a un legislador en sus funciones por 60 días, vos necesitas 2/3 de los senadores presentes. Para echarle necesitas mayoría simple. Entonces yo creo que para una sanción mayor se necesita igual número de votos para echarlo. Varios parlamentarios reconocen los errores de esta ley. Otros dicen no haberse dado cuenta de su votación a la hora de la aprobación. El tema sigue generando molestias y pronunciamiento de más sectores para forzar al presidente Cartes a que evite su promulgación.
¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué pasaría si Paraguay en un futuro podría trabajar solamente a 40% de su capacidad? Hoy en día nos exponemos a esta realidad porque la situación es sumamente preocupante en cuanto a deserción escolar. Hoy en día 6 de cada 10 estudiantes se ven forzados a abandonar la escuela. Estamos hablando de que 6 de cada 10 que se matricularon en el primer grado en el año 2003 tuvieron que abandonar la escuela antes de llegar al tercer año de la media. ¿Y en qué edad precisamente se manifiesta esto? Principalmente en la adolescencia. Estamos hablando de entre los 13 y 14 años de edad. Hoy en día 150.000 alumnos se encuentran en riesgo de formar parte de esta cifra, por así decir, de gente que lamentablemente no puede dar continuidad a sus estudios. Tenemos más datos para compartir con ustedes. En este sentido, la cifra actual de niños que no están siendo parte del sistema escolar es de 150.000. No cuentan con recursos para seguir y se ven forzados a trabajar para ayudar en la familia. Esto ocurre principalmente en el sector rural. ¿A qué tipo de actividades ellos tienen que dedicarse una vez que dejan la escuela? A las siguientes. Estamos hablando de trabajo en la chacra, servicios domésticos en el caso de las mujeres y también servicios de albañilería. Hoy todos estamos a tiempo todavía de mejorar esta situación con dos formas de solucionar esta gran oportunidad que nos da el bono demográfico. En primer lugar, tenemos que hablar de mejorar el acceso a las escuelas y en segundo lugar, garantizar la continuidad de estos alumnos dentro del sistema educativo. Así que este es uno de los temas principales que se va a exigir a los candidatos en cuanto a las próximas elecciones generales. Breve pausa, enseguida más noticias. Para mañana jueves, fresco en las primeras horas, luego caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables. La mínima 19, la máxima 32. Para el viernes, extremadamente caluroso con cielo parcialmente nublado a nublado. Vientos del norte, chaparrones, mínima 24, máxima 36. Y para el sábado, caluroso a cálido, nubosidad en aumento, vientos moderados del norte, luego del sur. Precipitaciones y tormentas eléctricas a partir de la tarde, mínima 22, máxima 36.